Terminamos la semana pasada nuestra serie, nuestra primer parte de la serie Creciendo y Madurando. Establecimos algunos principios a través de la palabra del Señor que nos inspiró para entender cuál es el proceso del crecimiento. El apóstol Pedro nos enseñó en su primer capítulo, en su segundo capítulo, tercer capítulo, toda la carta de Pedro nos enseña bastante en los principios importantes que el creyente tiene que empezar a practicar para un crecimiento saludable, pero sobre todo un crecimiento genuino. Y nos da algunos filtros o algunas prácticas para que nosotros empecemos a llevar a cabo y experimentar un crecimiento genuino. Una de las cosas que pudimos entender es, no se puede crecer si Cristo no es el centro de nuestras vidas. No existe un verdadero crecimiento espiritual sin la vida de Cristo. Usted puede hacer muchísimas cosas morales, bonitas, pero siempre la gloria va a ser para usted. Y siempre estará limitado. Pero cuando se trata de Cristo, Cristo hace cosas maravillosas, impresionantes en nuestra vida que nosotros no éramos capaces, por el poder de su Espíritu Santo y la dirección de su palabra, Él nos da el poder para poder llegar a hacer este tipo de cosas. Como, por ejemplo, el tema también para poder practicar un crecimiento saludable, la paciencia. Y entendimos que en Iglesia Oasis está llena de gente muy paciente. Y eso es una hermosa bendición. Amén. Se perdió el amén ahí, así como que. Y entendimos y desciframos algunas cosas y algunos principios que normalmente a veces le pedimos a Dios. Oramos, Señor, dame paciencia. Señor, dame. Hay cosas que le empezamos a pedir al Señor, pero cuando el Señor, y vimos a través de su palabra, nos decía, en Cristo ya lo tienes todo. Todo lo que necesitamos, decía el apóstol Pedro, en esta vida se nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso es importante Cristo en nuestras vidas para poder crecer en esto. Y entendimos que ya la paciencia ya no es un tema de pedir a Dios, sino empezar a practicar. Porque la naturaleza de Cristo ya está dentro de nosotros, los que hemos nacido de nuevo. El dominio propio. Vimos que ya el dominio propio ya no es tanto de, Señor, dame dominio propio porque ya no aguanto a mi marido. Bueno, el Señor ya te lo dio, ahora lo tienes que practicar. ¿Y cómo sé que me lo dio? Porque en Cristo me ha dado todo lo que yo necesito para poder vivir una vida exitosa. Entonces, hay cosas que el creyente, para que pueda crecer, tiene que empezar a practicar. Entendimos también, por ejemplo, el desarrollo de nuestros pequeñitos. Al principio de la serie, de esta primera parte, cuando empezaba, había una evaluación para poder analizar si el crecimiento de nuestros hijos está siendo apropiado. Le miden la cabecita, cuánto ha crecido, cuánto pesa, pero llegará un tiempo en que también tendrá que checar cuántas palabras está diciendo el niño a cierta edad. Si las dice con fluidez, está entendiendo el área de la comunicación, el área cognitiva, la comprensión, todo esto se mide. ¿Por qué? Porque lo miden para ver si hay un desarrollo saludable. En caso de que algunas veces los niños tengan algún impedimento, existen recursos para poder ayudar al pequeño infante a que pueda crecer de una forma saludable. En la vida del creyente no es nada distinto. Podemos ser cristianos por muchos años, pero no ha habido un crecimiento genuino en nuestra vida. Y entendimos este principio crucial. La razón por que el creyente crece es porque quiere crecer a la imagen y la semejanza de. Dos vinieron a esta serie, los demás probablemente no. Porque queremos crecer a la imagen y a la semejanza de. Claro, usted no quiere parecerse a su papá, aunque de repente se va a parecer. Para nosotros como padres es muy importante enseñar a nuestros hijos. Hijos, yo sé que tenemos muchas cosas muy en común, pero nuestro objetivo principal es ser cada día más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, en nuestros deseos, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras pasiones, en nuestras ilusiones que tenemos, sea lo que el Padre desea. Hoy entramos a la segunda parte, hacia la madurez. Entendimos que el crecimiento, todo creyente tiene que crecer y tiene que dar fruto, pero antes del fruto tiene que haber un proceso que se llama madurez. Ya está listo para dar fruto. ¿Por qué? Se ven las hojas verdes, la temporada está cerca y ahora sí, en cualquier momento empieza a dar el fruto esperado. La madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien esto, no existe tal cosa de madurez espiritual sin Cristo.
usted puede tener muy buenas intenciones y hay personas que a través de la elaboración de tantas actividades o involucrarse en tantas actividades dentro de la iglesia, empiezan a tomar una falsa identidad pensando que al servir mucho, esto quiere decir que están bien espiritualmente. Discúlpeme, pero no, es una falsa identidad. Porque si Cristo no está en el centro de sus vidas y usted no se parece a Cristo, usted está teniendo solamente un crecimiento religioso, de los cuales existen mucho quizá entre nosotros. El crecimiento religioso es muy común. Un ejemplo, no falta los domingos. Hace buenas cosas, sirve mucho en la iglesia, pero Cristo no es el centro de su vida. No practica la piedad, no practica la oración, no escucha la voluntad de Dios, es más, ni la discierne, no sabe ni de qué se trata, no tiene un tiempo en sus disciplinas espirituales, no hay una imagen que me refleje que este es nacido de nuevo o que esta persona se parezca a hasta huela como Cristo, por la forma en que habla, piensa, razona, trata a su esposa, a sus hijos o cómo lleva su vida soltera. Por lo tanto, esto pudiera ser un mal reflejo o una mala comprensión de una madurez espiritual. La madurez no te la va a dar la silla, porque ya tengo 30 años en el evangelio, eso ya te hace una persona madura. He visto personas de 30, 40 años en el evangelio que son más infantiles que el primer recién convertido. De verdad. Más adelante vamos a ver lo que es una enfermedad espiritual que es inmadura. Yo le llamo enfermedad porque el cristiano que tiene 30 años caminando con Cristo y no representa una madurez en su comportamiento, pensamientos, en sus deseos y en su carácter, eso me hace decir que si no es saludable está enfermo. Probablemente ese es algo por lo cual muchísimas personas terminan abandonando a veces hasta la fe e yéndose de sus iglesias. Entonces, hay cosas muy interesantes que debemos entender. No existe ninguna madurez espiritual que se pueda lograr si no nos parecemos a Cristo cada día más y más. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual, lo vimos en nuestra primer parte, con la intención de ser maduro. Nosotros, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? Amén. ¿Cuál es la intención de su crecimiento? Poder ser como Cristo, madurar, quiero crecer en mi carácter y dar frutos que evidencien que yo soy de Cristo. ¿Ve el proceso? Crece, madura y empieza a dar frutos. Vamos a estar viendo eso de una forma muy interesante. Aquí viene lo interesante para mí y el concepto muy, muy importante dentro como nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Pastor, ¿y cuánto tiempo más o menos tarda este proceso de madurez? Y la respuesta es bien sencilla y a veces no tan alentadora, pero muy efectiva. Gracias. Toda la vida. ¿Cada cuánto tiempo el creyente, o cuál es el proceso del creyente? ¿Cuánta es la temporada que, como ya es verano, hoy sí tengo que dar fruto porque mi papayo ya está dando fruto? No, el creyente tiene que estar dando fruto en todo tiempo o está en ese proceso de madurez. Pero ese es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Dios se encargará de utilizar a usted y a mí para poder evaluar cómo va nuestro proceso de crecimiento y nuestro proceso de madurez. ¿Y a quién va Dios a utilizar en ese proceso? A todas las circunstancias de la vida y a su hermano y a su hermana que está al lado derecho, el que está enfrente de usted. ¿Se acuerda? La semana pasada decíamos, alabo a Dios por tus dones y tus talentos que edifican mi vida, pero exalto y bendigo al Padre y estoy totalmente agradecido porque tus defectos Dios los utilizará como un instrumento de mi santificación. Ya no le gustó, ¿verdad, hermano? Como que ya se acabó las amenes. Sí, porque somos humanos y Dios conoce nuestra condición, que necesitamos crecer y que tenemos que crecer saludablemente, pero no solamente crecer, sino que tenemos que dar un fruto que evidencie que somos hijos de Dios.
Ser como Cristo es la meta y es el modelo para la madurez espiritual. ¿Cómo pudiéramos evaluar en nuestra sociedad a alguien que es maduro? Por la capacidad que tiene de abordar las circunstancias difíciles y las adversidades, ¿cierto? Un ejemplo. En esta semana perdí a mi perro. Fue un golpe muy duro, pues. Yo lo tuve desde chiquito. Y él tenía una hermana, se llamaba Lucy. Y hace 5 meses, ella también dejó de existir, partió. Y recuerdo que mis hijos tuvieron un momento bien complicado. A pesar de que esa perrita no vivía con nosotros, vivía con mi suegra, mis hijos no entendían, pero ¿por qué se fue? O sea, se perdieron en su emoción. Había noches que se levantaban llorando, pero ya se fue Lucy, ya se murió Lucy, papi, ¿qué vamos a hacer? Y así. Al otro día en la mañana para prepararlos que se vayan a la escuela, seguían en eso, papá, pero ya se fue Lucy. Entonces había una parte, nosotros decíamos, hijo, es el ciclo de la vida, todos en algún momento vamos a tener que pasar a descansar y estar en la presencia del Señor como seres humanos. No, yo no quiero eso. Ok, pasó. 5 o 6 meses después nos pasan mi perrito de 13 años con 5 meses y un día, tengo los detalles, nos tocó a nosotros y estábamos preocupados por cómo mis hijos iban a reaccionar, porque sabíamos que anteriormente ellos habían reaccionado de una forma que no entendían. ¿Por qué? Porque no estaban maduros para entender el concepto de la muerte y lo que había sucedido con esta perrita. Y nosotros en familia nos quedamos así como, ahora cómo va a estar este asunto. Si con Luces se pusieron así, con Carlos, así se llama mi perro, Carlos Quinto Santana Aguilar. Después le platico la historia porque llegó a Carlos Quinto Santana. Pero entonces, mi esposa y yo estábamos preocupados, nosotros quebrados, rotos del corazón. Para mí mi perro era como casi miembro familiar. ¿Cómo le vamos a decir a esos cuates? Se van a perder. Y llega el momento de que los tenemos que llevar a mi perro al hospital para poder decirle adiós. Y hablamos con nuestros hijos. Es el tiempo de decirle adiós acá. Y me dice mi hijo Michael, ¿se va a morir? Sí. Como todo tiene un ciclo en la vida, ¿verdad, papá? Okay. Terminé llorando más yo que mi hijo. De hecho, todavía me pongo a llorar. Pero después entra mi hijo Gabriel y él ve, estamos platicando, vamos a empezar a tomarnos fotos para decirle adiós a nuestro perro. Y le decía esto, está bien, Carlos, por fin vas a estar con tu hermana Lucy y vas a descansar. Órale. Entonces hablamos, fuimos al hospital, entramos al cuarto, todo el procedimiento, ¿no? Los que han perdido un perrito y han entrado a esos cuartos, que uno no quiere entrar, ya nos estaban esperando. Y mis hijos estaban ahí, lo abrazaron, le dieron un beso y le dijeron, adiós, Carlos. Tú fuiste un buen amigo. Y mi esposa, yo así como que, y quisimos hablar con ellos una vez más para ver cómo procesaban esto, porque de repente nos van a salir con que, ¡ah! Ya se fue Carlos. Y hablamos con él, ¿saben lo que acaba de suceder? Lo que estamos a punto, sí, es hora de decirle adiós, papá. Entendimos que ha madurado en el concepto de entender, de decir adiós. Para mí eso fue alentador porque es una evidencia de que mis hijos están creciendo y sus mentes están desarrollándose para entender ciertas circunstancias adversas y cómo reaccionar ante la adversidad. Y agradezco muchísimo si hay trabajadores sociales en la escuela y alguien está aquí entre nosotros. Gracias por el trabajo que hacen con nuestros hijos en la escuela. Social workers, you rock. Gracias, porque ellos les ayudan muchísimo en cómo también trabajar en estas áreas. Pero me bendijo bastante y mi esposa y yo estábamos contentos al ver la reacción de alguna forma madura de nuestros hijos de asumir una circunstancia adversa, emocional, algo muy fuerte para ellos, también para nosotros. Y después, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Y me dice a mi esposa, hoy celebramos, están bien. Mañana quizá vendrá otra circunstancia y veremos cómo reaccionan ellos o cómo reaccionamos nosotros. Me dice mi esposa, porque tú te estás perdiendo, hijo. Me preguntas para ti, no tanto para ellos. Pero es interesante porque sabemos que nuestros hijos, como nosotros, están en un proceso y que las circunstancias van a pasar,
adversidades van a venir, dolor, sufrimiento es parte de nuestra vida. Hermanos, es parte, el dolor y el sufrimiento es parte, ¿ok? Abrácelo, ¿ok? Si usted está huyendo o viene aquí a la iglesia porque dice, voy a entrar por esa puerta y todo mi sufrimiento se va a terminar, ¿qué cree? Le tengo buenas noticias para usted. No se va a terminar, pero puede tener diferente perspectiva si usted camina con Cristo, crece con Cristo y le deja a Cristo ver su perspectiva y el porqué del sufrimiento. Y cómo reaccionemos ante el sufrimiento evidenciará si verdaderamente estamos maduros o no estamos maduros. De casualidad usted era de estos niños que cuando jugaba en la calle y todos estábamos jugando fútbol y de repente al que era el portero le anotaban el gol y se enojaba y lo peor de todo es que él era el dueño del balón. ¿Qué hacía? Se llevaba el balón, ya no juego, ahí nos vemos. Y todos así como que, ¿qué onda? Espérate. No, ya no quiero jugar. Y ya no lo sacábamos. Y nos quedamos sin balón. ¿Qué mostraba esto? Inmadurez. Después había otro niño que le metían unos goles por todos lados y nosotros nos molestábamos. Y él decía, solo un juego. Había un poco más madurez para enfrentar la circunstancia. Estoy convencido que más de uno aquí nos encontramos a veces como el niño del balón, que al primer sufrimiento nos echamos a correr y nos aislamos. O también puede haber entre nosotros aquellos que tenemos la capacidad de poder reflexionar y preguntar de qué se trata este proceso. El Señor está interesado que entendamos un concepto muy importante, que este proceso va por toda la vida. Habla su Biblia, si la tiene usted de la mano, en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15, y dice de la siguiente manera, Efesios se encuentra en la Biblia, usted lo va a encontrar ahí, tiene un índice, está en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15, dice de la siguiente manera, si usted me quiere acompañar con su vista, se lo agradecería muchísimo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuánto tiempo le cuesta al creyente para poder llegar a ser como Cristo o madurar como Cristo o pensar como Cristo? Toda la vida. Exacto, tiene razón el Señor toda la vida. Versículo 14. ¿Por qué dije eso? Como dicen mis amigos en Maracaibo, 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad, ¿con qué? Con amor. Y así creceremos, una vez más, bien interesante ahí la palabra crecimiento está ahí implicada. Y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuánto tiempo tardará el proceso? Toda la vida. Y va a haber circunstancias que parecerán buenas, pero habrá que tener discernimiento para ver si son verdaderas. Va a haber personas que usted estará escuchando en las predicaciones que últimamente se está dando en YouTube, que hablan muy bonito, que suena fantástico, pero probablemente no son verdaderas. Pero usted necesitará entender, comprender que necesita madurez para poder discernir si estas cosas son verdaderas o son falsas. Y eso no se lo va a dar cualquier cosa, es la vida de Cristo, su palabra, la importancia de las disciplinas espirituales, de acercarnos a Él. Hebreos capítulo 6, versículo 1, si usted sigue ahí, estamos poniendo bases bíblicas de lo que la palabra del Señor nos dice respecto a la importancia de la madurez. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. No pregunta, pero así como que un comentario, pero después el escritor dice, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Dos palabras interesantes, maduros en
Entendimiento. Hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Pareciera ser que el escritor a los hebreos les estaba diciendo, ustedes ya son creyentes, ustedes ya nacieron de nuevo. Tienen que madurar en su conocimiento de lo que ustedes saben respecto a Cristo. No se queden en la misma etapa. Por favor, no me hagan explicarles qué es nacer de nuevo. Ustedes ya tienen tiempecito caminando con el Señor. Ya tienen que ser maduros en su entendimiento. Eso es algo muy importante porque por eso los discipulados, por eso la importancia de nuestro desarrollo espiritual, y en Iglesia Oasis nos estamos dedicando a poder crear este camino hacia una madurez espiritual, un camino de crecimiento. Porque ha sido el caso en muchísimas ocasiones que hay creyentes que llevan 20, 30 años caminando con el Señor y aún no saben lo que es el Evangelio. Y ese es un sistema, o es una luz roja para nosotros como pastores y como líderes de esta congregación. Si no entendemos la claridad de lo que Cristo hizo por nosotros, la importancia y la implicación de su encarnación, de su vida en esta tierra, de su muerte en la cruz, de su resurrección, si no entendemos lo que esto significa, afectará muchísimo en la forma en que nosotros abordemos las circunstancias de la vida. Si no tenemos la claridad de estos conceptos y estos entendimientos, no le vamos a entender mucho el sentido, el por qué pasan las cosas que pasan, y no entenderemos el porqué de las circunstancias complicadas y difíciles y nuestro sufrimiento. ¿Cuál es el sentido que está tratando de darle aquí la palabra del Señor? En la Enciclopedia Internacional de la Biblia nos indica que la palabra madurez en griego se conoce como teleios, que significa completo o perfecto, que no le falta nada. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ahora, interesante, la palabra perfecto en muchas ocasiones lo podemos ver así como que no, nadie es perfecto, no, pero nos está invitando a que lleguemos a esta madurez. La palabra griega habla de perfección, pero el sentido es madurez. Cuando usted diga, yo soy perfecto, puede haber dos sentidos probablemente. ¿Estoy maduro? ¿Estoy madurando? ¿O estoy siendo perfeccionado? Todavía no llego ahí, pero ya doy unas evidencias que voy madurando. La madurez, el completo desarrollo de un cristiano en conocimiento, obediencia y creencias. ¿Qué es la madurez para el creyente? El completo desarrollo en conocimiento, obediencia y creencias. Entendido cómo tener cada parte necesaria o normal, paso o componente. Amén. Efesios capítulo 4. Es importante entender que el sentido que la palabra de Dios nos está tratando de dar aquí a nuestros corazones es que la madurez es un proceso que cada día te va a ir desarrollando en tu entendimiento y cada día parecerte más a Cristo en conocimiento, en conocer a Cristo, la voluntad del Padre, en obediencia, así como Cristo obedeció al Padre. Usted y yo tenemos que ir madurando en nuestra obediencia y cómo tener las cosas que nosotros necesitamos en este momento que van a evidenciar al Padre, y hemos tomado las mejores decisiones de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad del Padre. Esa es una persona amorosa. Un ejemplo, solteros y solteras. Quiero un novio. ¿Para qué quieres novio? Que lo amo. Bueno, si entiendes el concepto del para qué quieres novio, probablemente tiene sentido el amor, pero después vamos al concepto de amor tuyo para que ver si realmente tu concepto de amor te habilita para que puedas tener novio o novia. ¿Ok? Solteras, solteros. Cuando ustedes van a tomar la oportunidad de decir, quiero novio, papás, tranquilos, respiren. Va a suceder, les va a pasar. Va a pasar, Dani. Sorry. Sam, lo siento, te va a pasar. ¿Cómo usted se dará cuenta que su hija está lista para esta temporada? Nunca, dice Samuel. Nunca voy a estar listo.
Primero, ¿el papá estará listo para recibir una noticia así? Hay consejería bíblica aquí, después platicamos de eso. Pero segundo, ¿cómo podrá usted identificar si la madurez de su hija quedará la relación de noviazgo con el propósito bíblico que exaltará el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cuidará su integridad? ¿A poco tengo que hacer todo eso, pastor? Oh, sí. Por eso la importancia de la madurez espiritual, para cuidar aún hasta el desarrollo espiritual de nuestros hijos. O usted tomará la decisión. Tú dale, hija, estás joven. Aprovecha que eres joven. Lo que yo nunca fui, tú hazlo. ¿De verdad, sí o no? ¿Ha pasado eso ustedes, mis hermanos? Antes, cuando estaban así medio ignorantes allá por causa del mundo, pero ahora que ya están libres del pecado y todo esto, ahora usted le va a decir, mijo, yo sé que usted es muy guapo, muy galán y tiene con qué y tiene personalidad como su padre, pero usted tiene que honrar a Dios sobre todas las decisiones que va a tomar. Y le voy a enseñar cómo. Usted primero va a ver a la muchachita como una persona que está creada a la imagen y a la semejanza de Cristo Jesús, de Dios Padre. Y la tiene que respetar, la tiene que valorar. Usted no se me va a ir al oscurito. Y no me preocupo por lo que usted pueda hacer, sino las consecuencias de su ignorancia. Bueno, también sí me preocupo por lo que pueda hacer. Pero lo que más me importa es que quiero que entiendas, mi hijo, que a Cristo se le exalta en todas las decisiones, aún en su soltería. A Cristo se le honra y se le obedece. Y usted tiene que tener principios para empezar a honrar al Padre desde temprana edad en cómo usted buscará esta persona para que usted pueda considerarla para el futuro matrimonio. Porque no se tiene novio nada más por tener novios, ¿ok? Debe de entender, padres, ustedes deben de entender que sus hijos van a pasar por un día en ese momento, pero usted debe de entenderle y en su madurez espiritual le tiene que enseñar, hija, el noviazgo es un paso anterior al matrimonio. ¿Estás consciente de eso? Porque no te quiero ver de novio y novio o novia y novia. Serás muy Juan Caballero, pero todo un Juan, tendrás la personalidad. Pero no te dejes engañar, hijo. Usted es un hijo de Dios o una hija de Dios sobre todas las cosas. Se necesitan conversaciones espirituales. Se necesitan tener conversaciones y evaluar la madurez de nuestras familias, de nuestros hijos. Y es un proceso que todos vamos a estar atravesando en cualquier área, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hermanos, casados, la madurez espiritual en nuestros matrimonios es crucial, porque si estamos entendiendo que la madurez es el completo desarrollo de un cristiano en conocimiento y obediencia en todo lo que nosotros creemos, ¿qué cree usted del matrimonio? Bueno, pues yo creo que usted es mi doña. Como dice la palabra del Señor, es mi ayuda y mi doña. No, espérese. No es tu esclava, no es tu sirvienta. Y hay unas cosas que probablemente como cristianos de 30 años tienes que tener claridad en cómo honrar, cómo cuidar, cómo cultivar la relación con tu esposa que alabe y obedezca a los estatutos de la palabra del Señor y los principios de Dios que estableció para el matrimonio. Hermanos, se pidieron un amén ahí los casados. Pero se ve cómo la madurez tendrá que jugar un papel importante y un rol súper esencial en cada circunstancia que nosotros atravesemos. Les pregunto a nosotros los casaditos, ¿hay crisis? ¿Hay momentos de sufrimiento en nuestros matrimonios? Si usted dice que no, gloria a Dios por ustedes. Ustedes están casi en el tercer cielo. Roland, gracias. Muchísimos, claro, muchísimos. Yo siendo uno de ellos, así como que todos los días. Bienvenido al club. Todos los días. A ver, hermanas, ¿también ustedes tienen sus retos con sus esposos? Todos los días. Todo. Bueno, el tema no es si sí o no, ¿correcto? El tema es cómo reaccionas cuando el sufrimiento, la emoción te ataca. Retará tu madurez. Seguir avanzando. ¿Bajo qué principios? ¿Lo que diga Walter Mercado? ¿Lo que diga Laura en América? ¿Qué pasa en Aleluya? Lo que diga el show de Cristina, ella es viejito, para aquellos que crecimos. Lo que diga Dr. Phil, diga la palabra del Señor. Por eso tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, será crucial que empieces a experimentar la vida de Cristo.
y que entres al proceso del crecimiento y que anheles la madurez. Y la madurez es cada día parecerte más a Cristo. Porque te digo una cosa, como iglesia vamos a tener muchísimos retos. Tenemos retos. Y va a haber momentos donde la debilidad de nuestro hermano nos va a retar nuestra madurez. ¿Cómo reaccionaremos? Es la pregunta. Yo le doy gracias a Dios porque cada circunstancia de adversidad que Iglesia Oasis atraviese o atraviesa o atravesará, será una excelente oportunidad que el Señor nos acercará a Él y nos evidenciará dónde está nuestro corazón y nuestra madurez espiritual. Cuando tienes un hermano que es así como que una piedrita en el hígado, esa piedrita que se quedó atravesada entre el riñón y la parte que va a salir, de esas que te manda al hospital por 3 días y sientes que estás dando a parto, pero solamente es una pequeña, insignificante piedrita y que está bien puntiaguda. Hay un hermano que el Señor te lo va a poner ahí y te va a hacer sentir así. De hecho, vas a querer renunciar a tu iglesia, no vas a querer venir porque está esta persona aquí y no quieres saber nada de esto, porque tú viniste a la iglesia para experimentar paz y alabar al Señor y no ver la cara de este cristiano amargado. Uno se ríe de nadie, pues yo sé. ¿Conoce alguno? Pero esas son las circunstancias y es lo hermoso, es lo maravilloso de la iglesia, que Dios está en su proceso de santificación para usted y para mí, para cada día nosotros darnos cuenta, ¿cómo voy a reaccionar yo en mi madurez espiritual? Lo amaré, por eso leeríamos en nuestros versículos anteriores, hablar con amor. Cuando dice hablar con amor no habla de un sentimiento muy bonito, está hablando del carácter del Padre, de la imagen de Jesucristo, como Cristo abordaría las circunstancias, con piedad, con amor, con gracia, con compasión, con servicio sacrificial, con orar, interceder y reconciliación. Le pregunto yo en esta tarde, las circunstancias que usted está atravesando dentro de su iglesia, en su vida personal, en sus finanzas, llame cualquier adversidad, ¿evidencian una madurez que refleja la imagen de Jesucristo? Ay, pastor, ya se puso agresivo. Pero es importante. Mire, queremos crecer como iglesia. Sí, mire qué hermosa asistencia el día de hoy. Pero si algo deberíamos de estar más preocupados de los que el Señor nos ha puesto en esta iglesia para dirigir espiritualmente, no se trate solamente de llenar las sillas, sino de que sus vidas sean llenas de la palabra de Dios y del carácter de Cristo Jesús. Porque entre los que Dios ha escogido para dirigir de la forma Iglesia Oasis, algún día tendrán que dar cuentas al Señor de la alma de cada uno de ustedes. Y nuestro deseo es que usted pueda crecer, pueda madurar y pueda dar un fruto. Pero usted debe de entender esto, y yo se lo tengo que comunicar y lo debo de tener bien claro. Se trata de Cristo en nosotros. Se trata de ser como Cristo. En tu matrimonio, ¿de qué se trata? Del sueño americano, pastor. Se trata de tener una casa para que nosotros podamos vivir y después comprar un carro. Ya después vamos a la iglesia si tenemos tiempo. Sucede que si Dios le concede todas esas cosas y cuando tiene el carro, lo menos que vayas a la iglesia. Porque va a decir, pero ahora sí voy a poder ir a los lugares que nunca pude ir. Y se pierde. No regresa. ¿Escucha rumores así? ¿Ha escuchado historias así? ¿Por qué? Porque la persona no tiene claro en su corazón la importancia de Cristo y mucho menos tiene la claridad de lo que el Evangelio ha significado en la vida de él. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 7 dice, Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 7 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, recuerden que a Cristo Jesús se le recibe como ¿quién? Como Señor. Él es el Rey de mi vida. A Él le pertenezco. Soy de Él. Recibir a Jesucristo en una estampita no sirve de nada. Recibir a Cristo Jesús es recibir su señorío. Es decir, Señor, te entrego todo, recibo tu señorío, tu gobierno en mi vida. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como el Señor, ahora deben seguir sus ¿qué? Sus caminos, sus pasos. Versículo 7. Arráiguense profundamente en Él. ¿En quién? No se arraigue en su propia opinión, en su propia sabiduría. Necesitamos la vida de Cristo. Y edifiquen toda ¿qué? ¿Aló? ¿Ya se les borró la Biblia ahí? Toda la vida
en Él. Todas tus decisiones, toda la vida. ¿Qué es la vida? Toda la vida. Tus pasiones, tus deseos, tus anhelos, el propósito, tu matrimonio, tus hijos, con quién te vas a casa, edifícalo en Él. Edifícalo sobre Él, que es la roca principal. Entonces, fíjate este condicional, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Importancia de Cristo en nuestras vidas para el fortalecimiento de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mis hermanos, Cristo es el excelente ejemplo de una persona madura en cómo reacciona ante la adversidad. Cuando venía a la cruz, ¿cómo fue Cristo? Desgraciados, pero la semana pasada me decían, ay sí, Hosana al hijo de David, y ahora me están echando para atrás, y ahí va el Señor Jesús. ¿Tú por qué me escupes? Y yo, ¿te acuerdas cuando te hice el milagro de ahí? Y ahora me vienes a escupir. Él no iba así, ¿verdad? A regañadientes. Como cordero al matadero. Pensando en tu salvación. Pensando en el rescate. Pero sobre todo, pensando en la obediencia al Padre. En terminar fielmente, Señor, consumado es. Ya está hecho. Lo que habíamos hablado en la eternidad pasada, en el tiempo pasado, entre tú y yo, el plan de salvación ya está hecho. Desde el principio hasta el fin, en plena obediencia. Aguanté el sufrimiento, aguanté el desprecio, aguanté una familia que me tiraba de loco, aguanté la tentación, aguanté toda la adversidad por obediencia a ti. Importancia de Cristo. Aguanté vivir soltero por obediencia. Habiendo dicho esto, deducimos que ser maduro es ser completo de carácter. ¿Cuántos completos de carácter habemos el día de hoy? Pregúntame yo. ¿Usted se considera completo en carácter? Bienvenido. Iglesia Oasis es para usted, pero sobre todo, Cristo es para usted. Roland, Cristo es para ti, para tu familia. ¿Quién más se considera perfecto aquí? ¿O cuántos están en el camino a la perfección? Perfecto. ¿En dónde se refleja la madurez espiritual? Se ha de preguntar. Entonces, pastor, a ver, en todas estas cosas que acaba de decir, lo que dice la palabra es muy fantástico, pero ¿cómo lo aterrizo? ¿En dónde se refleja la madurez espiritual? La madurez espiritual se manifiesta en el comportamiento. Pom, pom, pom. Si usted era de los que venían en camino y venía discutiendo con su esposa y decía, ¿por qué hiciste eso? Ya no es tu culpa, ya no sé ni qué hacer contigo. Todos los días, cada domingo es la misma cantaleta. Dicen que sucede eso, ¿eh? No sé. Cuentan los rumores. En YouTube pasaron un video así parecido. Ya me cansé de despertarte todos los días, cada domingo. ¿Por qué no te cuestas temprano? ¿Qué tienes que estar ahí en Netflix toda la noche? Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La madurez se reflejará en nuestro comportamiento. Hay otra pregunta interesante por hacer aquí. ¿Por qué me debe de importar la madurez espiritual? ¿Por qué le debe de importar a usted la madurez espiritual? Al fin de cabo, usted y yo nos vemos quizás nomás una vez a la semana. La importancia de ser maduro o ser completo de carácter es para responder debidamente a las diversidades o a las diversas situaciones que enfrentamos en esta vida. Hay que responder debidamente, que evidencie nuestro carácter como Cristo Jesús. Así que mi hermanito y mi hermanita, cuando usted vea que hay el hermanito vino, ahora sí como que esa es la piedrita del riñón. Entonces sí, piedrita, véngase conmigo. Doy gracias a Dios porque tú me estás haciendo ver cuánto necesito madurar espiritualmente.
Hermanita que canta feo, venga. Sí, sé que necesito oídos de misericordia, pero la amo porque usted tiene una pasión para alabar al Señor y usted me está haciendo crecer en paciencia y en gracia. Cada circunstancia que el Señor aquí nos permitirá atravesar como iglesia es una perfecta oportunidad que el Señor le da a su iglesia para. Dios no desperdicia nada. Si hay una frase que me gustaría que usted se lleve hoy es: Dios no desperdicia nada. Usted y yo sí desperdiciamos muchas oportunidades en la iglesia para nuestra madurez, para nuestra perfección, para nuestra santificación. Cada día, cada tiempo, cada momento, cada circunstancia, el Señor estará dando oportunidades de crecimiento y madurez en su iglesia. Así que, mi hermano, cuando usted diga: pastor, deme una oportunidad de crecer, ame a su hermano, sirva. No, pero yo quiero que predicar. Ame a su hermano y sirva. Pero yo aquí, ame a su hermano y sirva. Si usted no entiende el concepto de servir y amar, ¿por qué quiere un escenario? Es que yo allá cantaba. Y bueno, me alegra mucho. Pero yo necesito evaluar algunas cosas y algunos principios en cuestión de carácter, para ver si usted está aquí con el propósito de edificar la iglesia o solamente está aquí por protagonismo y madurez. El relato de la higuera es algo maravilloso. Es el relato que tiene que ver mucho con la madurez espiritual. Vamos a terminar con este versículo. Si usted tiene Marcos, en el capítulo 11, el versículo 12 al 14, usted lo puede marcar y hace una serie maravillosa. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesucristo. También comía, también tenía hambre. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Cuál fue el problema de la higuera? Pues dice la Biblia que no era temporada de higos. ¿Qué onda con el Señor? Bueno, Marco nos informa que no era tiempo de recoger higos. La Pascua siempre se celebra en el mes de marzo o abril y la temporada de higos es en mayo y en junio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero, aún así, fíjense esto, las higueras generalmente producen unos pequeños frutos en marzo antes de la producción mayor. Luego en abril les salen las hojas y ya para mayo y junio es el tiempo de la cosecha. O sea que debió haber habido un pequeño fruto. No la cosecha, pero una evidencia de que había un pequeño fruto en esa temporada. Es diferente, ¿verdad? Jesús estaba en busca de esos primeros frutos que se podían comer. Pero al no encontrar nada, era una indicación de que aquella higuera no iba a producir nada ese año. Ay, papá. Las hojas daban una falsa información de la higuera. Ellas reverdecía y se mostraba prominente, pero en realidad, cuando se acercó el maestro y lo examinó muy de cerca, no había tipo de Israel en ese tiempo, lleno de religiosidad, sin un fruto en su corazón, sin amor. Eso pudiéramos decir hace ya mucho tiempo, pero ¿qué tal hoy en día? Iglesia Oasis, ¡ay, qué padre! Tenemos muchísimas hojas verdes. ¿Habrá fruto entre nosotros? ¿Habrá madurez? 3 preguntas que quisiera hacer hoy en esta hermosa tardecita. ¿Qué hallará el Señor cuando busque resultados en nuestras vidas? Si el Señor viniera en este momento, pidiera la vida de todo su pueblo, ¿qué encontrará el Señor como fruto en nuestras vidas? Otra pregunta que al analizar esto me pone así como que se me enchina la piel porque digo: ay, Señor, ¿hallará frutos o simplemente hojas verdes? ¿Qué hallará el Señor en tu vida? Una rama de creciendo,
¿Y sin frutos? Apenas va creciendo, vas empezando a conocer a Cristo. Bienvenido, pero no te quedes allí, tienes que seguir creciendo. Conéctate para que puedas dar frutos, Román. Porque ese es el punto principal, dar frutos. No nada más tener un bonito árbol verde, sino que puedas evidenciar un crecimiento saludable. Algo cuando el Padre venga y te diga, Roland, ¿qué hay aquí? Aquí hay frutos, Señor, que refleja tu carácter. Qué hermoso sería eso, ¿no? O el Señor encontrará uno así como que, pues parece que va creciendo, no, yo no vengo para ver si están creciendo, no, yo vengo por un fruto. Iglesia Oasis, podemos llenar 3, 4 veces este lugar, gloria a Dios por eso, pero si no hay fruto que evidencie que Cristo es el Señor de cada uno de nosotros, es algo de que tenemos que preocupar. Y es algo que nosotros como pastores y líderes en esta iglesia oramos e intercedemos. Señor, que tu iglesia no solamente crezca en número, sino que crezca en el conocimiento tuyo y que pueda dar un fruto que refleja tu santa imagen, que tú estás aquí, Señor. Otra de las preguntas para terminar es, ¿qué impresión dejaremos en el corazón de Dios si Él viera en este momento? O si Él está viendo, ¿qué impresión dejamos en el corazón de Dios? ¿Se deleitará? Así como que, mi elotito, ahí está, mi frijolito, ahí va el frijolero. Se deleitará el Señor al ver un poco de fruto, señales de que estamos dando, aunque sea pequeño fruto, o se irá desilusionado de nuestro caminar. O seremos, como dice la palabra de Dios en el Salmo 1, versículos del 1 al 4, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ay, papá. ¿Dónde estás sembrado temporada? Y el Señor viene en esta hermosa tarde, ¿qué encontrará? ¿Madurez? ¿Fruto? ¿Señales de fruto? Solamente un árbol frondoroso con hojas verdes, pero no vengo por hojas verdes, vengo por fruto. Chiquito, pero evidencias de que estamos. Pónganos de pie.